día de hoy queremos informar sobre el abasto de medicamentos en cada uno de los estados. En el proceso de abasto, uno de los elementos más importantes para poner orden era tener un único sistema de administración de insumos, el sistema de abasto institucional conocido como el SAI. Cada estado tenía diferentes sistemas, en algunos casos incluso eran sistemas manuales para el registro de entradas y salidas de los medicamentos. Un sistema nacional, como pretende ser el IMSS Bienestar en 23 estados, pues requiere usar el mismo sistema. Esa herramienta permite conocer el suministro de recetas en todo el país en tiempo real y garantiza la trazabilidad de los medicamentos, es decir, saber que el medicamento, una vez que es adquirido, distribuido y llevado al almacén y luego a la farmacia, llega a manos de las personas que lo necesitan. Este sistema, el SAI, ya opera en 273 de 697 hospitales, es decir, el 55% de ellos, y se avanza para llegar a marzo para tenerlo en la totalidad. Lo mismo que en las 5,402 centros de salud de primer nivel de los 13,469 de IMSS Bienestar. Esa empresa brasileña que soborna a autoridades en toda América, detienen al dueño, al señor Odebrecht, en Estados Unidos, declara a qué gobierno le había dado dinero para obtener contratos, desde luego se incluye a México. En otros países van hasta presidentes a la cárcel por ese escándalo y aquí no pasa nada. Pero no solo eso, el Instituto de la Transparencia resuelve mantener en secreto el expediente de Odebrecht México. Es hasta hace relativamente poco, por una declaración como testigo protegido del que fue director de Pemex, Emilio Lozoya, que se conoce como esta empresa Odebrecht recibió un trato preferencial durante el gobierno de Calderón, durante el gobierno del licenciado Peña. Pero eso es la transparencia. O sea, para eso crearon ese instituto y lo promovieron, autodenominaron miembros de la sociedad civil, escritores, pseudointelectuales, pseudoindependientes del periódico Reforma y otros más. Esto demuestra, fueron instituciones creadas para solapar la corrupción a cambio de recibir prebendas, de recibir sueldos elevadísimos. Estos servidores públicos funcionarios, que no servidores públicos, ganan más que lo que obtiene el presidente de México. Tienen un presupuesto anual por no hacer nada o por hacer estas cosas que están ustedes denunciando y que es totalmente cierto, 1,000 millones de pesos al año de presupuesto. Y son los organismos que defienden los conservadores. Y así como este organismo, crearon otro que es también un instituto anticorrupción. Y cuando lo crearon, la corrupción no era delito grave, porque Salinas de Gortari modificó el Código Penal para que la corrupción no fuese delito grave. Quien cometía un acto de corrupción pudiese salir bajo fianza. A sabiendas de que no era delito grave la corrupción, crearon el Instituto Anticorrupción. ¿Por qué no primero hicieron la reforma constitucional para que la corrupción se considerara delito grave? Pero como se dice coloquialmente, así se las gastaban. Esta también es grave por el tema que se toca. Sin confirmar, medios de comunicación publican información falseada sobre la CONAVI. Encabezados por la portada del diario 24 Horas, le siguió también Diario Basta, El Economista, MX Político. Medios de comunicación difundieron un informe preliminar de la Auditoría Superior de la Federación acusando que se habrían entregado apoyos irregulares a refugios de mujeres. Pero como la verdad siempre sale a la luz, explicar que en el marco del ejercicio fiscal 2022 del programa de apoyos para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijos e hijas, en el cual se ejercieron un total de 419.4
49 millones de pesos, la Auditoría Superior de la Federación hizo una observación sobre el apoyo a un solo refugio que recibió 3.1 millones de pesos para operar el año pasado. Es decir, la observación del total fue de 0.74% del total de los recursos entregados a refugios operados por el sector público y privado en 2022. Pero pues como los medios no tienen límites y cualquier cosa que sea sensible para hacer enojar o para tratar de hacer creer a la gente que este gobierno es igual que los demás, les decimos no somos iguales. Para renegociar la deuda que tiene la empresa con el gobierno en su conjunto, porque tiene deudas con el SAT, con la Comisión Federal, con el Seguro, con el Infonavit. Entonces, no es que se vaya a cancelar la deuda, eso no lo podemos hacer, porque esos rescates como el FOBAPROA ya no aplican, porque el presupuesto es dinero del pueblo. Entonces, pero sí dar facilidades si hay nuevos empresarios que inviertan, que aporten dinero fresco suficiente para echar a andar de nuevo la empresa y que conserven los empleos en favor de los trabajadores, de proveedores de la zona y de todo Monclova y de toda la región se está viendo afectada por el cierre de la empresa. Entonces estamos ayudando en eso. Tengo informe del secretario de Hacienda que se va avanzando. Tiene esa encomienda el secretario de Hacienda y le voy a pedir información. Hay avances, no podemos tampoco informar mucho porque son negociaciones que se están llevando a cabo y lo que se quiere es resolver el problema. Pero no sabía yo de este fondo de China que también tiene interés. Es la empresa China Steel Corporation, el Grupo Industrial Financiero Cargill y el Fondo de Inversiones Kickapoo. El último me suena. ¿Usted felicitaría al presidente argentino? Ya hablé de eso ayer. Y bueno, está bien. Y lo de y yo no apoyé a nadie. Sencillamente lo que sostengo es de que no estoy de acuerdo con el pensamiento conservador, reaccionario en ningún país del mundo. No estoy de acuerdo en que se siga con la política privatizadora, no estoy de acuerdo en el autoritarismo, no estoy de acuerdo en que la gente solo tenga como opción para poder estudiar el pagar colegiatura y que solamente tenga la gente como opción para poderse curar pagar a médicos, a clínicas particulares. No estoy de acuerdo con eso. La salud, la educación no son un privilegio, son derechos de los pueblos. ¿Cómo si me enfermo y no tengo? ¿Cómo me curo? ¿Y dónde está el Estado? ¿Todo va a quedar al mercado? ¿Somos los seres humanos mercancías? No, el Estado tiene que cumplir con su responsabilidad social. Entonces, no estoy de acuerdo con esas políticas, nunca voy a estar de acuerdo, sino quienes promueven esas políticas son muy corruptos, se dedican a saquear, a robar, a oprimir, a explotar, a humillar al pueblo y ni siquiera pierden su respetabilidad, al extremo de que hasta se les pone de ejemplo. Por eso hablo de este fenómeno del aspiracionismo. No puedo estar de acuerdo con eso. Eso es inhumano, eso es contrario a cualquier doctrina de cualquier religión en el mundo, del pensamiento humanista de los no creyentes. No estoy de acuerdo con eso, nunca voy a estar de acuerdo. Además, no me interesa mucho tener relación con gente así, sobre todo con los ideólogos principales o los potentados que promueven esas
falacias. Que sin duda pues es un mensaje importante de solidaridad para todos los guerrerenses. Informarles que para la atención de este fenómeno natural instalamos el día 24 de octubre el centro de mando para la atención de los efectos del huracán Otis. En este centro de mando participamos todas las autoridades de atención a emergencias de los 3 niveles de gobierno bajo la conducción de la Coordinación Nacional de Protección Civil, a la que le reconocemos su liderazgo y apoyo permanente. Al momento, este centro de mando ha sesionado en 37 ocasiones y se mantiene permanente como ente organizador de los esfuerzos para la reconstrucción de Acapulco y de Coyuca de Benítez. Como prioridad, estamos atendiendo a todas las familias de las víctimas de este huracán que lamentablemente cobró la vida, según las cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado, de 50 personas. La parte de atención que se ha tenido a esta emergencia, con algunos números, adelante. En cuanto a la activación del plan DN3E, el plan Marina y el plan de la Guardia Nacional Asistencia, se están concentrados aquí en Acapulco y en Coyuca de Benítez 14.966 elementos del Ejército, de la Fuerza Aérea y Marina y 10.000 elementos de la... En estos 40 sectores estarán construyéndose instalaciones para 78 compañías de la Guardia Nacional. De más de 4 millones de litros de agua. Esto es gracias al apoyo federal y muchas entidades también de la población civil que nos han surtido con ciertos productos para seguir manteniendo esta dinámica de estar proporcionando canastas y lo que es también despensas y comida caliente, agua, y esto va a seguir hasta cuando sea necesario. Cuentan con una tarjeta del Banco del Bienestar. Adelante. Respecto a créditos y préstamos, el Infonavit está estableciendo 3 estrategias. La primera, la suspensión automática del cobro por el crédito y será sin intereses, esta suspensión de 6 meses. Por otro lado, van a poder hacer el uso extraordinario de su ahorro de vivienda, lo podrán retirar. Y también se está haciendo la valoración por la aseguradora de Infonavit para que se pague este seguro por daños, y el Infonavit también entregará un apoyo para quienes ya tengan este dictamen y que sean afiliados al Infonavit. En el caso del Fobiste se está estableciendo un préstamo de nómina de hasta 40,000 pesos que ya se están comenzando a entregar para los trabajadores del Estado. Y en el caso de Fonacot también está el crédito para la compra de muebles de los trabajadores. De 2.084,850 usuarios totales afectados en Acapulco, el 98% ya está utilizando el suministro, quedando pendientes 5.900 usuarios que tienen daños mayores en su instalación particular y no es posible recibir el suministro eléctrico. La CFE desplegó 3.658 trabajadores para la atención de la emergencia. Se han censado el 100% de las luminarias en Acapulco, 75.814, de las cuales 50.000 o reconstruyendo 250.000 viviendas cuando terminamos. Y eso que sabemos hacerlo, conocemos de las necesidades del pueblo, así nos hemos formado. Yo hace 40 años, como director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, me tocó construir con brigadas y con la participación de la gente como 5,000 viviendas. Lo sabemos hacer, de 250,000 casas, y queremos hacerlo en muy poco tiempo. Que podamos tener las casas nuevas, rehabilitadas, pintadas de los colores que nos gustan, en el trópico, en la costa, porque
la mayor riqueza del pueblo de México es la honestidad, o para decirlo de otra forma mejor, la mejor riqueza de México es la honestidad de su pueblo, que se utilizan para la elaboración del fentanilo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y nuestro reconocimiento, desde luego, a todas las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas y a quienes participaron de la Fiscalía General de la República. Estamos trabajando en forma coordinada y eso es lo que podemos informar. Pues no hay todavía un acuerdo. Nosotros lo que estamos planteando es la reparación del daño, devuelva lo sustraído al Estado, a la hacienda pública, lo que ilegalmente obtuvo. Hay diferencias en cuanto al monto. Ellos están planteando, creo que 20 millones de dólares devolver, y Pemex y Hacienda hablan de 100 millones de dólares en esos términos. Por eso no se ha concedido la libertad condicionada, porque no hay ese arreglo. Esto de la devolución de la propiedad tiene que ver con el mismo caso, pero está resuelto por un juez, no es el Poder Ejecutivo ni la Fiscalía, una decisión de un juez. Las tenemos lamentablemente casi a diario, de jueces que deciden liberar estos bienes y cosas peores, dejar en libertad a presuntos delincuentes, y siempre con argumentos, o mejor dicho, con excusas o pretextos legaloides, porque no son capaces de ir al fondo y de entender de que se trata de justicia. Entonces, aprovechan cualquier supuesto error técnico, jurídico. Faltó poner la hora precisa, no lo detuvieron a las 10 sino a las 12, no fue el jueves sino el viernes. Faltó una firma o lo que se le encontró no pasaba de 5 armas de alto poder o cosas por el estilo, ¿no? Jueces, estamos enfrentando diario todo esto. Por eso vamos a seguir insistiendo en la reforma al Poder Judicial. Está muy podrido. Hay desde luego honrosas excepciones, pero son eso, excepciones, no es la regla ya. Entonces, ¿cómo renovamos el Poder Judicial? Pues con el método democrático, que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, así como se elige a los presidentes municipales, a los gobernadores, al presidente de la República, a los diputados, a los senadores, igual. Es muy importante tener jueces íntegros, honestos, incorruptibles. Si no, es una burla. Todo el que tiene dinero, que tiene para comprar su inocencia, queda libre, como se decía antes. ¿Cuándo has visto
un costal, un bulto de dinero en la cárcel. Porque imperaba la impunidad. Entonces, eso hay que resolverlo. Es una asignatura pendiente. Y nosotros intentamos, yo busqué que se llevara a cabo una reforma en el Poder Judicial, que la impulsaran ellos mismos, porque es un poder independiente. Pero no pudimos, porque cuando llegué pensé de que era muy difícil pues cambiar a los jueces o hacer lo que hizo Zedillo, de que desconoció al Poder Judicial, en particular a la Suprema Corte, los despidió a todos y propuso a otros.